¿Es un exceso por parte de José Domingo Pérez a la luz de la información que maneja IDL sobre este caso en particular? Es un asunto que se ha discutido y se va a discutir mucho. De un lado están los profesionales, y no solamente Nakazaki, a quien he escuchado hablar sobre el tema, sino también, por ejemplo, nosotros en IDL tenemos como experto en el tema a Ernesto de la Jara. No piensa exactamente igual que Nakazaki, pero para él es muy importante dejar establecido de que para la prisión preventiva y mucho más para la prisión preliminar, tienen que haber unas pocas causales realmente graves. De que el utilizar esto debe ser una medida realmente excepcional. Esa es una posición. La otra, que está basada mucho en la experiencia brasileña, que yo creo de que también ha tenido una gran influencia en la metodología de Rafael Vela, de José Domingo Pérez y de otros fiscales, está en que cuando tu investigación te permite llegar a un cierto nivel en el que puedes suponer de que apretando etapas y reteniendo por un tiempo limitado a las personas, puedes actuar más pruebas, puedes hacer interrogatorios cruzados sin que haya oportunidad de coordinación entre ellos para poder entonces inducir, como ha sido el caso masivo en Brasil, a confesiones, delaciones que luego son premiadas, etcétera, que entonces tiene un valor. Sergio Moro, el juez Sergio Moro, es uno de los que defiende en forma más coherente esa posición. Fue también algo que se utilizó mucho en la época previa del caso de los jueces de Mani Pulite en Italia. Pero, de todos modos, es y reconozco que es algo que está abierto a la discusión. Yo, personalmente, creo de que debe ser algo que se utilice solo cuando sea indispensable. Cuando sea indispensable, entre otras cosas, para poder hacer de que la investigación avance. Y debe utilizarse por el mínimo tiempo necesario. Yo creo, escrito, he dicho, que ha habido abusos en cuestión de la prisión preventiva. Critiqué la manera en que se hizo con Ollanta Humala y Nadine Heredia. En este caso en concreto, aún teniendo presente que Keiko Fujimori en su momento aprobó el que se hubiera apresado preventivamente a los Humala Heredia, en este caso en concreto no estoy seguro si con ella era lo apropiado. Reconozco que está abierto a discusión y lamento la circunstancia personal por la que pasa la señora Fujimori. Realmente lo lamento. Pero también tengo presente que si es que se aplica con el máximo cuidado, con el máximo respeto a las personas para tratar de avanzar de una manera eficaz y rápida una investigación tan compleja como esta, hay toda una práctica internacional bajo democracia, bajo criterios perfectamente democráticos que así lo justifica. Y la garantía, por supuesto, a la integridad de las personas que han sido detenidas. Hay una diferencia que vale la pena subrayar, justamente a propósito de lo que dices, como estrategia de investigación, que se utilice esta prerrogativa del fiscal como una estrategia para garantizar las fuentes, para garantizar el acceso al elemento probatorio. Sí. En el caso de Ollanta Humala, ellos estuvieron detenidos y parecía no avanzar la investigación, al punto que se les reclamó muchas veces a los fiscales el por qué, si ya tenían un caso redondo, no se formulaba finalmente la acusación. Sí. En este caso en concreto, Keiko Fujimori es detenida no ella sola, es detenida en un grupo numeroso de personas que son parte de esta organización criminal que ha descrito José Domingo Pérez en un esquema donde ella maneja la cabeza, pero donde hay personas que están todas informadas de que van a recibir un dinero y la manera en que van a presentar ese dinero o la justificación del uso de ese dinero ante la autoridad electoral. Sino que al día siguiente o a los 2 días siguientes de esas detenciones se producen estos allanamientos en las viviendas donde ya no se puede esconder pruebas, llamar a otro, es decir, me explico, podría él justificar que los allanamientos se han hecho después, justamente porque el hecho de que las personas que podrían manipular lo que se puede encontrar ahí, hoy están detenidas.
Entiendo. Sí, no. Desde el punto de vista de quienes apoyan el que se lleven a cabo detenciones preliminares o preventivas como parte, como ayuda de un elemento auxiliar central o muy importante en una estrategia de investigación, pues desde ese punto de vista lo que ha hecho Domingo Pérez, como tú lo dices, no es una medida punitiva disfrazada que luego es seguida de parálisis. Por lo contrario, es algo que mueve muchísimo los engranajes investigativos en el momento en que se hace. Y por supuesto, si uno quiere hablar de que ha habido acciones de directa y clara obstrucción a la investigación, mira, recuerda, en mayo del 2017 yo anuncié por primera vez, luego del primer interrogatorio a Marcelo Odebrecht, lo que este había dicho que le habían dado plata a Keiko. El interrogatorio de febrero. De mayo del 2017. De mayo del 2017. Pero luego ha habido otro, me parece. Claro, el de Barata, eso fue el primero. Sí. Lo anuncié por primera vez. Y en ese momento, alguna gente corrupta dentro de la Fiscalía de la Nación logró que el entonces fiscal Pablo Sánchez firmara un comunicado diciendo que eso no había ocurrido. En ese momento se desató un ataque de esos troleos feroces a los que ellos eran tan afectos en su momento, con el hashtag miente como Gorriti, etcétera, y todo aquello. Pues bueno, en ese momento yo le dije, si tanto se arañaron, espérense porque viene más. Y unos días después vino el aumentar 500 para que UCBU hacer visita. Bueno, incluso después de eso, luego de la segunda declaración de Marcelo Odebrecht, que fue mucho más específica, me parece que Graciela Villasís del Comercio sacó la reseña de eso. Y Keiko Fujimori salió en un amenazante video para decir, indicar de que iba a hacerle una demanda judicial, una querella, por haber dicho falsedades. A la luz de lo que tú ves ahora, no solamente no eran falsedades, eran pequeños adelantos de toda la verdad, o por lo menos de todos los datos que han sido confesados luego en gran detalle. Pero ha habido desde el comienzo el deseo aquel, se ha movilizado cuando hubo el primer allanamiento al local de Fuerza Popular, ahí la tenías a Luz Salgado, a Becerril, acosando al fiscal, luego lo tuviste al propio Becerril y a otros más. Cuando Galarreta estaba dirigiendo, ese es un verbo que hay que utilizarlo, la Cámara, para decir de que había que destituir a Pablo Sánchez, por permitir eso. De tal manera de que sí, ha habido un permanente intento de acoso. Las acciones de Becerril para influenciar el nombramiento de gente dentro del CNM, por supuesto, intentos de cooptar, intentos de controlar, intentos de intimidar, e intentos de difamar y calumniar a quienes estaban en la investigación. Si todo eso no se considera a la luz de lo que hoy día sabemos, de los aportes que se dieron, a quiénes se dieron, en qué momento, por cuánto, y de los cuales, por lo menos, la CONFIEP ya lo aceptó, totalmente. Sí. Y ahora lo único que queda es probar lo otro, pues sí, claro, eso es una obstrucción. Ha habido obstrucciones sistemáticas, habituales, y esas son aquellas que conocemos. Ciertamente ha habido más. En este momento, y hoy día has tenido el cese de Erika Delgado, y si eso no es un intento de obstrucción, yo no sé qué cosa es. A estas alturas, entonces, podríamos decir que deberíamos tener los peruanos la seguridad de que, en efecto, Odebrecht hizo aportes importantes, aproximadamente $1.200.000 para la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. De mi punto de vista, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora en la investigación, hay muy poca duda de que eso haya ocurrido así. Sin embargo, dado de que los recipiendarios supuestos, es decir, la gente de Fuerza 2011, lo niegan con vehemencia, excepto quizá alguno que ya empezó a hablar. ¿Tienes información sobre eso? ¿Ya hay algunos de los detenidos que estén hablando o dispuestos a hablar? No tengo ninguna información fidedigna, pero tengo alguna intuición en el sentido de que pudiera ser posible.
Y ese también sería un efecto, digamos, en beneficio de la investigación de una detención como la dispuesta por José Domingo Pérez. Eso es lo que ha al estilo pasado brasileño. en el caso de Lavallato decenas de veces. Claro, porque lo durante que las se quiere es investigaciones. lograr que esta persona vinculada a partir de una serie de indicios a un acto de corrupción tenga además una situación emocional complicada que lo predisponga a una delación, ¿correcto? O en todo caso, de que esté en condiciones de razonar adecuadamente, porque el principio de un sistema democrático de justicia no debe ser nunca el llevar a la gente a un nivel extremo de presión Pero no es emocional. una tortura. No debe acercarse tortura. siquiera Claro, a eso. ni no debe debería ser, acercarse. por supuesto. Pero el que sí hayan interrogatorios sistemáticos, etcétera, que lleven a una persona a comprender eventualmente la gravedad de aquello en lo que está, porque ninguno de estos interrogatorios debe hacerse sin que se avance simultáneamente con varios otros elementos corroborativos. Y ese es otro secreto del éxito brasileño en las investigaciones, que siempre sabían más de lo que los bribones, en este caso los de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, Camargo Correa en el pasado, querían ocultar. De tal manera que así podían avanzar y así había personas que llegaban a la conclusión de que les convenía colaborar. Cuando 2 o 3 personas colaboraban, el resto se iba abajo y empezaba a colaborar y a confesar también. Entonces, esto es algo de lo que puede pasar aquí eventualmente. Pero yo te digo, las confesiones son coherentes, consistentes, tienen ahora fechas. Marcelo Odebrecht ha dicho una cosa, lo ha refrendado Luis Mameri, lo ha dicho con detalle Jorge Barata. En este caso parece poco probable de que no haya una correspondencia entre lo que ellos dicen y la realidad. A propósito de lo que mencionábamos también, de la relación con Blanca Nélida Colán y la figura que cumplió Blanca Nélida Colán, el papel que ella cumplió al servicio del gobierno de Fujimori y luego al servicio del delincuente Vladimiro Montesinos, tenemos información, por ejemplo, que publicó Convoca el día de hoy sobre la sinuosa trayectoria y decisiones del fiscal de la Nación. Y destaca precisamente el ingreso al Ministerio Público en septiembre del año 86 durante el primer gobierno de Alan García como fiscal provincial. Consigue su ascenso a fiscal superior en mayo de 1994, durante la gestión de nada menos Blanca Nélida Colán Maguiño en el régimen gubernamental de Alberto Fujimori. Desde entonces dataría una cierta relación entre Chávarri y el fujimorismo. Ahora, hay más. El 16 de agosto del año 2007, de acuerdo al informe desarrollado por Convoca, el titular del Ministerio Público, de este año, suspendió los interrogatorios por el caso, quiero revisar exactamente cuál es el caso, me parece que es claro, el allanamiento a los locales. Después del allanamiento a los locales del partido, es el 16 de agosto que Chávarri suspende los interrogatorios de fujimoristas como Daniel Salaverry y la cabeza de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra. Suspende, no los llama, no los interroga. Esto sucede un día después de que la fiscal Sandra Castro sindicara a Chávarri como presunto integrante de los Cuellos Blancos en el puerto. A la semana siguiente de esa decisión, el 26 de agosto, Keiko Fujimori respalda públicamente a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación a pesar de los cuestionamientos por su presunta implicancia en actividades. Y si quieren más pruebas, aquí está la propia resolución del Ministerio Público del 16 de agosto del año 2018, con la firma del doctor Pedro Gonzalo Chávarri. Aquí está. No es un informe que cite hechos que no están documentados. Este es el documento firmado por el actual fiscal de la Nación, donde dice que reprograma declaraciones de Becerril, Luz Salgado, Rosa María Bartra, María Úrsula Letona, Daniel Enrique Salaverry, Elart Galo Melgar, Karina Beteta, Cecilia Chacón, Víctor Augusto Albrecht, María Alejandra Aramayo y Miguel Ángel Torres Morales, de acuerdo a la agenda de este despacho. Con este